Buenas tardes, mi nombre es Brian y vamos a hablar acerca de la historia de Guatemala y empezamos en el periodo de la conquista. Después de la conquista de 1521 de México, manda Hernán Cortés a Pedro de Alvarado a conquistar tierras guatemaltecas. En Guatemala estaba conformado por los grupos de los cachiqueles que tenían su asentamiento en Ixinché y ellos eran enemigos eran enemigos de los quichés. En ese tiempo los cachiqueles se unen a los españoles para poder derrotar el reino de los quichés y luego se unen para derrotar a los tutugiles que estaban ubicados en el lago de Atitlán. En 1524 se funda la primera ciudad de Guatemala con el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala en honor al apóstol Santiago. Y acá ocurre una rebelión de los indígenas contra los españoles, por lo cual decidieron trasladar la ciudad capital hacia el Valle de Almolonga. Esto ocurrió en 1527 y fue situado en las faldas del volcán. En 1523 se dan las ordenanzas de poder establecer, poder hacer algún asentamiento. Entonces buscaban algún lugar que no fuera ni muy alto ni muy bajo, que fuera de abundante agua y justamente lo ubicaron en el volcán de agua. Ocurre un deslave en el que destrozó la ciudad totalmente y la tuvieron que trasladar nuevamente. Esto ocurrió en 1541 y en 1543 se traslada hacia el Valle de Panchoy, en la ciudad de Antigua Guatemala, y acá la construyeron de forma lineal, igual bajo las ordenanzas. En 1773 ocurre un terremoto llamado Santa Marta, en el que destruye totalmente la ciudad. Para esto, los españoles obligaron para hacer un cuarto traslado y en 1776 trasladan la ciudad capital hacia el Valle de la Ermita y le colocaron el nombre de la Nueva Guatemala de la Asunción en honor a la Virgen de la Asunción. Para la conquista de las Verapaces, esto se dio en 1540 y esta fue una conquista pacífica realizada por el fray Bartolomé de las Casas, quien fue defensor de los indígenas. En este lugar se llegaban a refugiar todas las personas que lograban escapar de la conquista. Entonces luego se le cambió el nombre a las Verapaces, que se le reconoce o significa en latín como la verdadera paz. La conquista de Petén fue la última, esta región fue la última parte en conquistar y fue en 1690. Durante la colonia la economía que existía era a través, existían minas de las cuales se explotaban los productos y se podían comercializar. También estaba el producto del cacao, que fue de gran importancia dentro del periodo prehispánico, y estos productos fueron de exportación con los que contó Guatemala. El mejor cacao se encontraba ubicado en las zonas cálidas de Suchitepeques y de Soconusco. También se manejaba el añil y pues se tiene evidencias de que este producto existía hace varios años ya, y pues también fue introducido por los españoles y también fue un sostén económico durante la colonia. Y después la cochinilla, esta fue introducida en Guatemala por José Aycinena en 1811 y fue tras la traída de unos nopales en los que venía la cochinilla. Se utilizó igual manera que el añil para darle color a los tejidos, también para realizar pinturas en piedras o en madera.
También dentro de este periodo se contó con la caña de azúcar, que este cultivo fue muy importante para la colonia y pues ellos de estos se fabricaba el azúcar, la panela o la rapadura y la etapa de la cosecha en Guatemala del corte de caña inicia en noviembre y finaliza en marzo y abril de cada año. Fue introducido en América tras la llegada de Cristóbal Colón y en 1536 se crean los primeros trapiches ubicados en Amatitlán y en Salamar. El maíz y el frijol también era un cultivo muy importante para la población, ya que esa era la base fundamental del alimento. El trigo fue introducido alrededor de 1529 debido a que los europeos no estaban acostumbrados y no se adaptaban a el alimento del maíz, a las tortillas del maíz, entonces tuvieron que eh, introducir el trigo para poder fabricar tortillas de harina o productos de pan, todos los productos derivados de la harina. Esto para el periodo de la independencia, pues en 1820 ya se habían conformado las Provincias Unidas de Centroamérica, quienes conformaban el país de Guatemala, países centroamericanos y Chiapas. En Centroamérica, como en diferentes países, influenció mucho la ilustración europea, quienes terminaron con desigualdades y privilegios. Esto motivó a los criollos a querer independizarse. En 1820 el rey de España forzosamente renueva la Constitución de 1812, implementando a Centroamérica la libertad de prensa escrita por el doctor Pedro Molina Mazariegos. También lo que impulsó la independencia de las colonias inglesas fue la necesidad de comercio, la Revolución Francesa y los impuestos. Para 1821 todas las intendencias de América fueron erigidas como provincias. En 1821 se logra la independencia de los países centroamericanos con España, pero aún seguían unidos con México. Luego, en 1821 inicia el primer periodo republicano de la era independista, siendo Gabino Gainza quien fue el primer gobernante de Guatemala, enviado por Iturbide, y pues el estado de Los Altos estaba conformado alrededor de 200,000 habitantes, lo que le permitía mayormente formar un nuevo estado. El 2 de febrero de 1838 se proclama y el 5 de junio del mismo año se declara independiente, formando un nuevo estado a la que se le conoció como Estado de Los Altos. Este estaba conformado por los departamentos actualmente hoy Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Retauleu, Quiché, Sololá, Quetzaltenango y Suchitepeques, y el gobierno se organizó mediante un triunvirato formado por el licenciado Marcelo Molina, José Gálvez y José Aguilar. En el occidente se había mostrado intenciones de obtener una nueva autonomía de las autoridades de la ciudad capital y pues existieron dos condiciones favorables para los altos, los cuales fueron la creación de un marco legal en la Constitución Centroamericana para la formación de nuevos estados dentro del territorio de la República y la llegada del gobierno de los federales liberales encabezados por Francisco Morazán. El estado fue recuperado por Rafael Carrera en 1840 y existió también en Guatemala un movimiento revolucionario que es la Revolución de Octubre de 1944. Esta inicia el 1 de junio de 1944 cuando el gobierno de Jorge Ubico aumenta el salario de los empleados públicos a un 15%, pero no para las personas que ganaban mayor de 15 quetzales. Entonces, esto crea un descontento por parte del magistrado. Tras la protesta, Ubico decidió suspender las garantías constitucionales y redactando el documento en el que se le solicitaba el restablecimiento por parte de los magistrados.
y los protestantes. El 25 de junio por la mañana, durante la manifestación, un grupo de fuerzas de seguridad atacan contra los protestantes y ocasionando varios muertos y heridos. Un grupo de mujeres durante la mañana se dirigen al lugar y fueron atacadas nuevamente por el grupo de los soldados. En ellas muere la maestra María Chinchilla Recinos y el 6 de junio de 1944 la Asociación Nacional de Maestros acordó declarar el Día del Maestro en honor a la muerte de la magistrada. Ubico renuncia el 1 de julio y tras los acontecimientos y protestas el 20 de octubre pidieron la renuncia obligatoria de Federico Ponce, quien estaba a cargo de la presidencia, declarando así la Revolución de Octubre de 1944. Guatemala entra una empresa norteamericana llamada United Fruit Company, apropiándose de varios terrenos de Guatemala. Esta empresa se dedicaba a la cosecha y exportación de banano y ayudando a Guatemala económicamente, y también se prometió la construcción de la línea férrea, la cual no se llevó a cabo. También entra la reforma agraria y pues también ocurren varias protestas de los campesinos, las personas trabajadoras, con los descontentos de las empresas. También la minería se da a Exminval, que estaba en Izabal, y pues despojando a varias personas que estaban aceptados en ese lugar. También ocurre en Guatemala el conflicto armado y pues esta guerra generó un gran impacto tanto económico como político, pues se inició por la corrupción y los malos manejos de los gobiernos que habían venido anteriormente. Esto ocurre en 1960 y pues en esa fecha se busca derrocar al gobernante actual, que era Ildígoras, quienes un grupo llegaron a la ciudad capital conformado por grupos de jóvenes oficiales, suboficiales y soldados del ejército. El 10 de noviembre inicia una revuelta que se le llama Zacapa, denominada Zacapa, pidiendo la liberación de Marcos, John y Turcios, quienes fueron capturados tras las protestas. Para el 11 de noviembre se le une el regimiento militar de Cobán y el 12 de noviembre el regimiento de Petén. El 13 de noviembre tomaron instalaciones del castillo San José y lograron liberar a Marcos y Turcios, declarando el conflicto armado interno. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario, y el Revolucionario 13 de noviembre, el cual se organizó y estuvo en el oriente del país. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 tras la presidencia de Álvaro Arzú, quien firma los acuerdos de paz declarando los acuerdos de paz firme y duradero.